y esto lo hago en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Señor bendiga esta lectura. Vamos a darnos cuenta ahí al final de este estudio por qué estos versículos, y sobre todo los últimos, son tan importantes para que podamos entender el libro de Colosenses. Bien, partamos con algunas notas introductorias. Ustedes saben que ya hace algún tiempo venimos trabajando las cartas del Nuevo Testamento que estamos estudiando en cada escuela dominical, y el objetivo es poder tener algunas herramientas de contexto histórico que nos permitan hacer una interpretación correcta de las enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros, vigentes hoy día, y que nos sirven como enseñanzas para el desarrollo de nuestras vidas, para nuestra madurez espiritual, para nuestro crecimiento en Cristo y para el servicio de la iglesia. Y lo rico sobre todo de las cartas paulinas, es que son cartas que están dirigidas a iglesias, son cartas que están dirigidas a hermanos, a vidas reales, gente de carne y hueso, iglesias comunes y corrientes, con fallas, con debilidades, con cosas muy buenas, con fortaleza, con grandes victorias en el Señor, pero iglesias reales que están luchando primero para acercarse más al Señor, y están luchando para vivir una vida que tenga relación con la gloria del Señor, y están luchando para guardar el Evangelio que una vez les fue entregado. Por lo tanto, cuando leemos cualquier carta, cualquier epístola, sobre todo las epístolas a las iglesias, son también una muestra de amor del Señor, de entender que estas cartas son para nuestra iglesia, Primera San Bernardo, y son cartas para nuestras vidas personales, espirituales, que nos permiten entender cómo Dios soluciona, cómo Dios juzga, cómo Dios enseña diferentes problemáticas, situaciones de la vida real de una iglesia. Y uno, por lo menos, en el caso particular, uno se va sintiendo identificado con las situaciones de los hermanos, porque hay situaciones de victoria, hay situaciones de lucha, hay situaciones que son un poco más complejas, y uno se va sintiendo identificado y puede ver, oír cómo Dios habla a través de estos diferentes casos y situaciones. Y hemos venido estudiando Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y en esta ocasión vamos a introducir la carta a los Colosenses. Es una carta pequeña, es una carta breve, al igual que Filipenses, y no siempre sabemos mucho acerca de los colosenses, pero así para entrar vamos a ver que Colosenses es una iglesia bien humilde, es una iglesia bien pequeña, que no tiene grandes cualidades en cuanto a lo numérico, en cuanto a tener grandeza, materiales, pero es una iglesia que Dios ocupa y que a Dios le habla, y eso ya nos enseña
que Dios está pendiente de cada iglesia, por muy pequeña o por muy insignificante a los ojos de los hombres, y que Dios está preocupado de hacer entender que Él es el Señor de la iglesia, que Él está sobre todas las cosas, y no necesariamente va a dedicar o está preocupado solamente de grandes misiones o de grandes iglesias, sino que Él desea que todas las iglesias, por muy pequeñas que sean, tengan un conocimiento real de quién es Dios. Y Colosenses es una muestra de que eso es así, porque Colosenses es una iglesia pequeña, es una iglesia que no tiene una gran influencia en la región, es una iglesia que está en una pequeña parte de la casa de un hermano, eh, pero Dios elige a esta iglesia para enseñarles unas verdades sobre Él mismo que la iglesia en Colosenses tiene que aceptar, tiene que recordar, tiene que reconocer. Así que eso ya nos alienta aquí como iglesia. Sabemos, y esto nos confirma, de que Dios está pendiente de nosotros, de cómo reaccionamos, de cómo enfrentamos el desafío de llevar el Evangelio. Así que vamos a ver algunas láminas que yo les voy a mostrar para que nos vayamos dirigiendo. A ver, Marcelito, si como no veo a nadie en este momento, a ver si me puedes activar tu micrófono y decir si se ve correctamente Sí, esta presentación. están viendo la lámina, Manuel Antonio. Súper bien, ya. Entonces, lo primero que vamos a revisar, ahí ustedes tienen los contenidos de esta epístola. Lo primero que vamos a ver es acerca de la ciudad de Colosas, conocer algunos aspectos, conocer la iglesia en Colosas, conocer algunas notas acerca de la carta. Vamos a revisar una relación que hay entre Colosenses y la carta a Filemón. Vamos a ver cuál es la problemática que enseña o que responde esta carta. Vamos a descubrir cuál es el contenido general y la enseñanza general. Eso va a ser un poco de lo que vamos a revisar hoy. Voy a hacer aquí un pequeño ajuste. A ver. Dame un segundo. Ahí sí. Ya, ¿se ve, Marcel, por favor confirme, ¿se ve el modo de presentación o se ve la presentación total? Se ve la pantalla negra solamente, dice Antonio está compartiendo pantalla. A ver, Ahí sí, ahí está, dame un segundo. nos caímos de nuevo. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. ya, súper. Entonces, vámonos a lo primero. Lo primero es la ciudad de Colosas y vamos a hacer una pequeña revisión al mapa que ustedes ahí están viendo. Este es un mapa del mar Mediterráneo y ustedes ven ahí con letras mayúsculas y en colores diferentes las regiones del entorno del Mediterráneo que están anunciadas o indicadas en la época del Imperio Griego. Esto es del siglo III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Ustedes ven que ahí está en la esquina superior izquierda la región de Macedonia en amarillo. Abajo está Acaya, que son los griegos. Ahí está Atenas, Esparta. Está la región de Tracia, la región de Bitinia y el Ponto, Galacia, Capadocia, Panfilia, Licia. Y al centro, en rojo, ustedes ven la región de Asia. Esa región de Asia antiguamente es lo que se conocía por la región de Frigia, ¿ya? Es un nombre de una región que está en algunas cartas y algunos libros de la Biblia, sobre todo en Hechos capítulo 2, cuando dice que cuando están en el aposento alto habían gente de Jerusalén, gente romana, gente de varias regiones, y ahí también habían personas de Frigia
que habían escuchado a los hermanos del aposento alto hablar en su lengua natal. Y esta es la región de Asia que antiguamente era Frigia. Entonces, si nosotros acercamos el mapa, vamos a ver que aquí en Asia, uno lo acerca, y vamos a ver que está en la costa, si es que ven el mouse, está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, entre otras, la Odisea, y esas son las ciudades de las 7 iglesias de Asia que habla el libro de Apocalipsis. Pero antes de ser Asia la región, yo les comenté que era la región de Frigia, y en esa región está Éfeso y está la Odisea. ¿Ven la Odisea? ¿Sí? Si uno la acerca a la parte aquí donde está la Odisea, va a haber un río, y si uno la acerca aún más, va a ver que en la Odisea hay 2 ciudades vecinas, una ciudad al norte que es Hierápolis y una ciudad al este que es Colosas, ¿ya? Colosas es una ciudad muy pequeña que tuvo algún crecimiento mucho antes de que Pablo viviera, pero que cuando en la época de Cristo y en la época del apóstol Pablo es una ciudad que va a la baja, es una ciudad que va en disminución, se va achicando. ¿Por qué razón? Porque tiene 2 competencias: Hierápolis, que es una ciudad que está muy cercano al río, porque es una ciudad de turismo, es una ciudad de refresco, y la Odisea, que es una ciudad comercial. Estas 2 ciudades se llevan con el paso del tiempo a toda la gente que estaba en Colosas, se van migrando a estas 2 ciudades. Es como lo que pasa hoy día en región latinoamericana, ¿cierto? La gente se va mudando a los países con mayor trabajo, con mayor acceso, con mayor confort. Lo mismo pasó acá, que estas 2 ciudades empezaron a crecer, Hierápolis y la Odisea, y Colosas empezó a disminuir. Y esa es la situación en la que está la iglesia cuando el apóstol Pablo les escribe. Ahora hablemos acerca de la iglesia. Ya sabemos dónde estaba más o menos. Sabemos que está a 170 kilómetros de Éfeso, está alrededor de 20 kilómetros de la Odisea. Me voy a ir hacia atrás. En el mapa, ustedes van a ver que hay un río, que es el río Lico, y aquí hay un valle, ¿ya? Ese es el valle del río Lico, y es un valle que es parte de una de las rutas comerciales, y es la ruta que el apóstol Pablo camina o viaja, el tercer viaje misionero. Sí. Sigamos, ya. Entonces, estamos hablando de la iglesia en Colosas. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es que esta ciudad, o en esta ciudad existía una comunidad cristiana considerable, que es la que ya le acabamos de mencionar, y Filemón, un hermano de Colosas, tenía una congregación en su casa. ¿Cómo sabemos esto? El relato que sale en el versículo 2 de Filemón. Entonces, eso es un primer aspecto. También debemos saber que es muy posible que según el capítulo 1, versículo 7 de Colosenses, ustedes lo pueden seguir ahí en su Biblia, capítulo 1, versículo 7, el pastor de la iglesia en Colosenses era el hermano Epafras, ¿ya? ¿Por qué? Porque Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿ya? Entonces, ¿quién era el pastor de la iglesia en Colosenses? No lo sabemos, pero es muy probable que haya sido Epafras, ¿ya? Y si no era un pastor, era un hermano anciano que dirigía la congregación en la enseñanza de la palabra. En tercer lugar, debemos decir que Pablo no comenzó esta congregación y
en el tiempo en que se escribió esta carta, es muy posible, según lo que leemos en el capítulo 4, y en el capítulo 2, versículo 1, que el apóstol Pablo nunca había visto, o la iglesia de Colosas nunca había visto el rostro del apóstol Pablo. Eso lo dice Colosenses 2, versículo 1, cuando dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea, que es una congregación vecina, ya lo sabemos, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Ya? Y posiblemente la iglesia, ¿cómo se formó la iglesia? No hay muchos detalles en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos no existe el relato de cómo se crea la iglesia en Colosenses, a diferencia de las otras iglesias, como lo vimos con los filipenses. Pero es muy probable que cuando en el tercer viaje del apóstol Pablo, llega a la ciudad de Éfeso y se queda ahí predicando un poquito más de 2 años. Dice el libro que cuando él predicaba vinieron mucha gente de toda la región de Asia, toda la región de Frigia. Por lo tanto, eso significa que muchos hermanos, muchos judíos, gentiles, convertidos al cristianismo, vinieron de esa región a Éfeso para escuchar al apóstol Pablo, y posiblemente durante esa estadía larga hubo alguna gestión, hubo algo para que esa iglesia pudiera comenzar o tuviera algunas familias congregándose. En cuarto lugar, aunque puede ser la iglesia menos importante en el trabajo de Pablo, eso es así, es una iglesia que el Nuevo Testamento no habla mucho de la cercanía que tenían con el apóstol, como por ejemplo la iglesia de Corintio o la iglesia de Filipenses, que como vimos en las lecciones de nuestro pastor, había un apego importante de los filipenses con el apóstol, se amaban mutuamente. No así en Colosas, pareciera que fuera la menos cercana de todas las cartas. Sin embargo, a pesar de ese punto, entre comillas, o aparentemente negativo, es una de las cartas donde tiene declaraciones más significativas, más importantes con respecto a la persona de Cristo. En este sentido, tenemos que decir que la carta a los Colosenses, y esto es muy importante, mis hermanos, la carta a los Colosenses es principalmente una carta cristológica, es una carta donde enseña acerca de la doctrina de Cristo, acerca de la persona de Cristo. Principalmente ese es su tema doctrinal. ¿Ya? Algunas notas de la carta. Esta carta forma, como ustedes lo pueden ahí, parte de las llamadas epístolas de la cautividad o cartas desde la prisión. Son 4 las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión, desde su prisión en Roma, a saber, Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Estas 4 cartas, el apóstol, mientras está preso en Roma, después de su tercer viaje misionero, el apóstol escribe estas cartas y se las entrega a Tíquico y a Epafras para que la puedan entregar a la iglesia. También cabe destacar que es muy probable que Efesios, Filemón y Colosenses fueron escritas al mismo tiempo, muy cercanas la una de la otra. Recordemos que este encarcelamiento de Pablo en Roma pudo haber durado alrededor de 5 años aproximadamente. También es cierto que Tíquico y Onésimo llevaban las epístolas a Filemón y a la iglesia de Colosas. ¿Cómo sabemos eso? En Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, mire lo que dice, leámoslo. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado, dice Pablo, a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién va Tíquico?
dice el versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, Onésimo, el esclavo que habla la carta a Filemón, es un hermano de Colosas. ¿Ya? Eso también cabe destacar. También posiblemente Pablo la escribió desde su cautiverio en Roma, como acabamos de decir, alrededor de los años 61 y 63 después de Cristo. Ya ese es el año en que se escribió aproximadamente. Vamos a lo siguiente, mire, solamente para destacar la relación que existe entre Colosenses y Filemón. Primero, ustedes ven ahí este gráfico, que en el centro está una esfera que dice Iglesia en Colosas. Tíquico, que está arriba, era el enviado de Pablo hacia Colosas para entregar esta carta. Filemón, perdón, eso lo sabemos ya porque lo hemos leído en el capítulo 4, versículo 7. Filemón era el hermano en cuya casa se congregaban los hermanos. Eso lo sabemos en el versículo 2 de Filemón. ¿Ya? Ahí dice los hermanos que se reúnen en la casa, ¿cierto? Que tienen que ver con los hermanos de Colosenses. Por lo tanto, esta iglesia en Colosa, que era una iglesia pequeña, se reunía en la casa de Filemón. Epafras, ya sabemos, era el pastor o un enseñador del evangelio en la iglesia. Epafras fue un hermano que le llevó las noticias, las buenas noticias y las malas noticias cuando Pablo estaba en Roma, y él le hace saber lo que estaba pasando en la iglesia en Colosa, y efecto de esta conversación que tiene el apóstol Pablo con Epafras, el apóstol Pablo escribe Colosenses. Y en cuarto lugar tenemos a Onésimo, que es un hermano de Colosas, y también era un hermano que estaba al servicio y que llevaba las cartas con Tíquico de Roma hacia Colosas, y ahí este hermano Onésimo era de esta iglesia, y nosotros conocemos la relación de Filemón con Onésimo, como lo relata el libro o la carta a Filemón. Por lo tanto, la carta a Filemón tiene como contexto la iglesia en Colosas. ¿Ya? Eso es muy importante. No vamos a entrar en el detalle de esta relación porque obviamente tiene su asidero cuando estudiemos Filemón. Ahora, vamos a lo más importante. La carta está escrita para resolver algunos asuntos un poco problemáticos que se están viviendo en Colosas. ¿Ya? Entonces, veamos algunos antecedentes. Colosas era una típica ciudad pagana, estaba en el valle o en la región de Asia o Frigia, ustedes se dieron cuenta. Y en esa ciudad había una fuerte mezcla de judíos que se habían mezclado con las personas que eran natural de la región. Por lo tanto, la iglesia estaba fundada con dos tipos de personas: los judíos que habían migrado a esa región y los naturales de la región que eran de trasfondo pagano, o sea, era una iglesia mezclada. Ahora veamos lo siguiente. Ustedes ven ahí en la PPT que existió, y aquí yo quiero explicar un punto, que es la naturaleza de las personas o la naturaleza de la iglesia que estaba en Colosas, porque era una mezcla o era una cultura que era producto de la mezcla entre los paganos de la región de Frigia y judíos que habían migrado algunos años antes a esa región. Dicen los historiadores que habían alrededor de 11.000 judíos en la región de Asia, y que se habían mezclado por 2 siglos con los naturales de la región. Por lo tanto, había una mezcla entre una cultura pagana, idólatra, que adoraba a los dioses griegos, mezclado con un pueblo judío que tenía conocimiento o cultura del Antiguo Testamento.
Entonces tenemos una mezcla de religiones paganas de la región, tenemos una mezcla de religión judía, de cultura griega y de filosofía. Toda esa mezcla produjo lo que llamamos un sincretismo judeo-gnóstico. ¿Qué significa esto? Una palabra bien extraña. Cuando hablamos de sincretismo, hablamos de una mezcla que logra complementar diferentes culturas o dos culturas para producir una nueva cultura, ¿ya? ¿Qué culturas se mezclaron acá? La cultura griega, con dioses y una religión pagana, y la cultura judía. Esa mezcla, que le llamamos sincretismo, produjo una nueva cultura que se le llamó judeo-gnóstico. Los efectos que se produjeron de esa mezcla, de ese sincretismo, fueron principalmente herejías, falsas doctrinas y una práctica cristiana no saludable. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, ¿cómo era sociológicamente hablando la región de Colosas? Era una mezcla entre los griegos, los judíos, que mezclados, ambas culturas produjeron un sincretismo, una mezcla, una tercera mezcla, donde se juntó lo peor de ambas culturas. Ya, hay que decirlo de esa forma. Ahora, ustedes ven que de esa mezcla se produjeron muchas herejías, muchas distorsiones, porque se mezcló la religión griega con la religión judía. Y los dos elementos de esa herejía fue, en primer lugar, la sustitución de seres creados como los ángeles por la verdadera cabeza de la creación, que es Jesucristo, quien es realmente la plenitud de todas las cosas. Y en segundo lugar, esta herejía produjo que se le diera prioridad a los preceptos ceremoniales y ascéticos como el fundamento de una enseñanza ética. Dicho en otras palabras, esta mezcla produjo que, producto de una visión pagana, se creyera que la existencia de ángeles podían reemplazar la supremacía de Cristo, y en segundo lugar, se creyó por los preceptos judaicos que, producto de la ceremonia y algunas prácticas, se podía fundamentar una ética o una moral basada en la religión y no en la obra de Cristo. Esas eran las problemáticas. Vamos a especificar esto inmediatamente. ¿Cuáles son los antecedentes del problema? Yo lo había mencionado antes. Epafras posiblemente había dado a Pablo no solo noticias sobre la riqueza de la vida cristiana, como dice el capítulo 1, versículo 8, sino también le había hablado al apóstol que existía una peligrosa herejía en la región de Colosas, que estaba en alguna medida metiéndose en la iglesia. En la región había este sincretismo que empezó a influenciar en la iglesia. Entonces los hermanos de Colosa, en vez de guardar la doctrina y la enseñanza acerca de la supremacía de Cristo como la única fuente de vida eterna, el único Señor de nuestras vidas, empezaron a creer y a dejarse persuadir por la cultura y las enseñanzas de la, valga la redundancia, de la cultura en la que estaban sosteniéndose. Esto le preocupó al hermano Epafras y fue a Roma a ver al apóstol y le contó que Colosa estaba en esta problemática. También, como antecedente, cabe decir que esta problemática no era una simple división en la iglesia o alguna enseñanza que se desarrollaba oponiéndose a ella, como por ejemplo pasó en Gálatas o pasó en Corintios, que era un problema de división, que los hermanos no se llevaban bien unos con otros, porque tenían diferentes pareceres, sino más bien que lo que estaban viviendo los hermanos de Colosa era la tentación de combinar diferentes creencias paganas con el evangelio que habían recibido. Y eso era un problema terrible, porque cuando tú cambias un poco de la verdad del evangelio, siempre terminas distorsionando
la enseñanza verdadera. Una gran verdad mezclada con una pequeña mentira siempre te va a dar resultado una gran mentira, ¿cierto? Mentira, verdades a media son simplemente mentiras. Por lo tanto, el cuidado que tenía Epafras era que los hermanos de Colosenses se estaban mezclando o estaban observando enseñanzas de la cultura pagana. Yo quiero enseñar aquí un término que es bastante complejo, pero no puedo no tocarlo porque tiene relación con esta carta, que es el término gnosticismo. Es un término extraño que nosotros no usamos, pero que sin duda todavía es válido en nuestra cultura actual. El gnosticismo es un movimiento que parte alrededor del siglo II después de Cristo. Es un movimiento filosófico religioso que mezcla la filosofía con la religión, que enseñaban varias cosas, pero lo central que enseñaban era acerca de la divinidad, de un Dios y de la naturaleza del mundo. ¿Cuál era en simple la enseñanza principal de los gnósticos o del gnosticismo? Era que la materia, las cosas palpables, lo que podemos ver a través de nuestros sentidos, la materia, lo que podemos tocar, oler, ver, es mala en sí misma y todo lo que es espiritual es bueno. Por lo tanto, habían dos mundos, lo espiritual y lo material. Lo material todo era malo, cochino, sucio, feo. Y lo espiritual todo era lindo, bonito. Por lo tanto, los gnósticos enseñaban que habían estos dos mundos y esta enseñanza produjo bastante herejía en la iglesia. Ahora, ¿por qué se llama gnóstico? Simplemente porque hay un término griego que es el término gnosis, como ustedes ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla. Y gnosis es simplemente conocimiento, o sea, los griegos para decir conocimiento decían gnosis. Por lo tanto, este movimiento filosófico religioso creía que a través del conocimiento podían alcanzar una relación plena con lo que es divino. Por eso se le llamaban los gnósticos, porque era como decir los que viven o los que andan de acuerdo a su propio conocimiento. Ahora, nosotros dijimos que la enseñanza principal de los gnósticos es que ellos creían que habían dos mundos, el espiritual, donde estaba Dios, donde estaba el alma, la mente, y el material, donde estaban las cosas, la naturaleza y el cuerpo. Y decían los gnósticos que entre medio de ambos existían intermediarios. ¿Por qué? Porque como el mundo del espíritu era bueno y el mundo de la materia era malo, el mundo del espíritu no podía crear lo malo, no podía crear la materia, no podía relacionarse con ella. Por lo tanto, había una separación absoluta entre la materia y el espíritu, y ellos enseñaban que en esta separación existían intermediarios como ángeles o diferentes espíritus o diferentes potestades que mediaban entre uno y otro. Entonces los gnósticos terminaban enseñando que había que conocer estos intermediarios, estos ángeles, estos espíritus, para conocer realmente a Dios. Una doctrina que es totalmente anticristiana. Entonces, ya en el tiempo del apóstol Pablo estaban en un primer periodo este tipo de pensamiento pagano se estaba mezclando en la iglesia. Entonces muchos empezaron a rendir culto a los ángeles, empezaron a rendir culto a ciertas potestades espirituales, creyendo que Cristo no bastaba, sino que además había que rendir algunos cultos a ángeles para poder tener acceso a Dios, porque Jesucristo no bastaba. Ese era el fruto principal o el efecto principal de esta doctrina. Ahora, esta carta, el apóstol Pablo, por medio de esta carta, ustedes van a ver que se realizan 4 clarificaciones del apóstol a los colosenses. La primera clarificación va a hablar sobre una filosofía falsa, que lo vamos a ver enseguida. También va a hablar sobre un ceremonialismo judío, va a hablar sobre la adoración de ángeles y va a hablar del ascetismo. Vamos a pasar rápidamente a esto para poder entender por qué el apóstol
Pablo clarifica estos temas a la iglesia en Colosas para que no se confunda. Vámonos a lo primero. Filosofía falsa. Mira, ahí tenemos algunos versículos que yo quisiera que lo podamos leer. Hermano Felipe, ¿nos escucha? ¿Puede leer Amén. los primeros 2 versículos que ve en la pantalla? Y ya. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Perfecto. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla en estos versículos, él va a decir constante, miren que nadie os engañe, mire que nadie os prive, mire que nadie los estorbe. Dice, ¿por medio de qué? De filosofías y sutilezas sin sentido, huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, y dice conforme a los rudimentos del mundo. Esto es, conforme a la cultura del mundo y no según el conocimiento de Cristo. Por lo tanto, ¿qué está detrás de eso? Hay una filosofía falsa, que es la filosofía de los gnósticos. Y lo que está tratando de clarificar el apóstol Pablo, a que todo lo que hagamos en nuestro caminar cristiano no puede estar basado según las ideas de este mundo, bajo una cultura pagana, sin Cristo, sino tiene que ser según el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Más adelante va a decir, en los últimos 2 versículos, lo siguiente. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjense en el capítulo 2, verso 18. Dice el apóstol Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Por eso habla de los ángeles, porque los gnósticos decían que había que rendir culto a los ángeles porque Cristo no era suficiente. Es algo, fue la primera versión, fue la primera temporada del culto a los santos, ¿ya? El culto a los ángeles, que la Iglesia Católica en la Edad Media enseñó, y hasta el día de hoy afirma y enseña. ¿Por qué? Porque al final Cristo no es suficiente. Entonces, la primera clarificación es que existe una filosofía falsa que negaba toda la suficiencia y la preeminencia de Cristo. Pablo declara que la razón por la que él proclama la grandeza de Cristo es que hay algunos pseudo maestros, falsos profetas, que niegan y que están tratando de engañar a otros para que la nieguen también. Por eso ustedes ven que en muchas ocasiones en esta epístola el apóstol Pablo dice, mira que nadie os engañe, que nadie os prive, que nadie les diga lo contrario, porque existe esta influencia de algunos maestros del mundo por destruir la sana doctrina de una iglesia. En segundo lugar, Pablo clarifica acerca del ceremonialismo judío. ¿Ustedes se acuerdan? Que esta iglesia en Colosenses era una mezcla entre judíos y griegos. Y lamentablemente sacó lo peor de ambos mundos. Sacó lo peor de los griegos con su politeísmo y su gnosticismo, pero también sacó lo peor del mundo judío en cuanto a su insistencia en que había que observar algunas ceremonias judías para poder en alguna manera estar a cuentas con Dios. Dice ahí la nota, el ceremonialismo religioso le daba un significado especial al rito de la circuncisión, a las regulaciones en cuanto a las comidas y a la observancia de días especiales o festivos.
el apóstol Pablo dice claramente, hermanos, dice, todas estas cosas son sombras. Han perdido su significado ahora que el objeto que hace esa sombra, es decir, Cristo, ha llegado. Leamos algunos versículos. Hermano Fabián, ¿usted nos puede leer el primer versículo, por favor? Amén. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Perfecto, ¿cierto? Ahí, ¿qué está diciendo? ¿Cierto? Está hablando acerca de la verdadera circuncisión, que no tiene que ver con un cuerpo pecaminoso carnal, sino no tiene que ver con la forma judaica de hacerlo, sino que mediante la fe. Hermana María Flores, ¿usted puede leer el segundo versículo? El versículo 16 y 17. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Perfecto, ¿cierto? Ahí el apóstol Pablo nuevamente repite, o sea, no es posible que la iglesia de Cristo esté todavía queriendo basar su religiosidad en una disciplina religiosa carnal. ¿Por qué? Porque estaban jugando los hermanos de qué cosas comían, qué cosas bebían, si observaban las fiestas judías, si observaban el tema de las lunas nuevas, de los diferentes días, porque al final Pablo aclara correctamente que eso son meras sombras, o sea, hay una primera señal, y hoy día que Cristo ha venido, eso no tiene ningún sentido, ninguno, porque Cristo llegó y manifestó y completó la revelación del Evangelio. Por eso al final, dice el capítulo 3, versículo 11, que ahora no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué? Porque tiene que clarificar a la iglesia que la religión pagana ni el ceremonialismo judío sirven en el Evangelio. En tercer lugar, el apóstol Pablo clarifica acerca de la adoración de ángeles. La adoración de ángeles, como ya vimos, u otros seres supuestamente espirituales, desvirtuaba la singularidad de Cristo, como si Él fuese insuficiente para la completa salvación. Fíjense lo que dicen algunos versículos. Versículo capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Eso es muy importante, porque los gnósticos decían que Dios no había podido crear las cosas materiales. Él dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y miren lo que dice el capítulo 2, versículo 15. Y despojando los principados y a las potestades, dice que Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, no hay potestad, no hay especies de ángeles, no hay algo que pueda competir con el señorío de Cristo. Y el capítulo 2, versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahí está claramente la práctica, culto a los ángeles. Dice que nadie os prive de vuestro premio, entremetiéndose en lo que no han visto. ¿Ya? Los gnósticos hablaban de algo que nunca habían visto. Y dice que estos personajes estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal, por huecas sutilezas, por filosofías de este mundo, por los rudimentos de este mundo y no por el conocimiento de Cristo. Y eso estaban influenciando en la iglesia, llegando a tal grado de herejía
que enseñaban que había que adorar ángeles porque Cristo no era suficiente. Por último, el apóstol Pablo clarifica acerca de una especie de ascetismo. ¿Qué pasaba? Que estos falsos maestros o esta influencia del mundo estaba diciendo que el fundamento de la ética, el fundamento de la moral, eran una práctica basada en ritualismos y preceptos humanos. O sea, tú eres acepto a Dios si te privas de estas cosas. Tú tienes la bendición de Dios si tú haces de esta forma, si tú te privas de estos alimentos, si tú realizas estos rituales, tú eres acepto a Dios. Eso significa que la ética estaba fundamentada en ritos y en conductas religiosas. Entonces, a eso le llamamos ascetismo. En otras palabras, es la obligación de observar, de obedecer determinados preceptos, reglas, mandamientos, como medio de santificación. ¿Ya? Entonces los judíos, los griegos decían, para que usted sea santo, usted sea acepto a Dios, usted tiene que observar estos ritos y preceptos. Y usted va a tener la bendición de Dios. ¿Ya? Es algo que todavía está en medio, ¿cierto?, de la cultura actual. ¿Cierto? Los hombres tendemos a decir, si usted hace de tal forma, usted tiene la bendición de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Dice, eso no tiene ningún sentido, porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis? O sea, te vuelves un esclavo de estos preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombre. No es otra cosa que doctrinas de hombre. Eso es una religión. No son doctrinas de Dios. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, no tienen ningún sentido. No perdura en nada eterno. No provee ningún efecto para la conciencia y para la eternidad y la espiritual de los hombres. Y dice que tales cosas, obediencia a diferentes preceptos, tienen una apariencia o cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero el apóstol Pablo dice, no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, estos preceptos no podían hacer santo a nadie, ni podían luchar contra el pecado, porque eran meros formalismos y meros ritualismos. ¿Ya? Eso es muy importante a destacar, estas clarificaciones. Y la pregunta que cabe destacar, mis hermanos, es, y les pido su opinión, ¿serán estas clarificaciones solamente importantes para la iglesia en Colosas? ¿Son clarificaciones antiguas o son aún vigentes? ¿Qué creen ustedes? Totalmente vigente. Totalmente vigentes, dice la hermana Claudia. Incluso creo que ahora están más vigentes que antes. Estoy de acuerdo con el hermano Fabián. Están más vigentes que antes. Por eso es importante y por eso estuve a punto de no hablar del gnosticismo, porque era meterse la pata a los caballos, porque no siempre lo explicamos bien. Pero tenía la responsabilidad de hablarlo de esta forma, porque la cultura actual en la que vivimos, hermanos, es una cultura gnóstica. Es una cultura que te dice que existen dos mundos, el espiritual y el secular, el sagrado y el secular. Yo me acuerdo muchas veces cuando era chico, yo le preguntaba a algunos amigos en la iglesia, a Eduardo en ese entonces, a Jonathan Palma, amigos con los cuales me juntaba, y probablemente era causa de rabia de muchas hermanas ancianas en ese tiempo, y yo a estos chicos les decía, oye, ¿y cuál es tu música secular? ¿Cuál es la música secular que tú escuchas? ¿Cuál es la música de la iglesia que tú escuchas? Y era la concepción de que habían dos mundos, el secular y el espiritual.
¿cierto? El domingo es el día del Señor y el resto de los días son días del mundo secular. En el trabajo yo me comporto como el mundo secular, pero en la iglesia yo actúo como lo religioso. Eso enseñaban los gnósticos, que habían dos mundos y que estos mundos no se relacionaban. Sin embargo, la Biblia nos dice una verdad totalmente diferente, que dice que Dios es el creador de todas las cosas, como dice Génesis 1, y que todas las cosas las hizo buena en gran manera. Y que, como dice el Nuevo Testamento, todas las cosas tienen que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, el gnosticismo hoy día está en la cultura pagana y afecta la vida de los creyentes. Principalmente la afecta, y tengo que decirlo con mucha propiedad, porque los creyentes no han sido muy diligentes en estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, no han sabido discernir el error de la verdad. Y se han influenciado de modo general bajo los rudimentos de este mundo, que es lo mismo que decir bajo las ideas de la cultura actual. Por lo tanto, el llamado de Colosas es tremendamente vigente para nosotros. Tenemos que tener cuidado con la religiosidad vacía, donde nos hacen creer que por medio de ciertos preceptos yo puedo tener la bendición de Dios. Si yo me comporto, dejo de hacer ciertas cosas, sigo ciertos ritos, guardo el día domingo, no como carne en Semana Santa, en fin, tantas cosas que la Iglesia Católica nos ha hecho creer, y que son según mandamientos de hombre y no según Cristo. Por lo tanto, es muy importante estar atentos a esta doctrina. Lo mismo con las diferentes filosofías y pensamientos seculares. Por ejemplo, hoy día el tema en la cultura actual, diferentes temas, el tema del rol de la mujer, el rol del hombre, la masculinidad, la feminidad, el trabajo, la sexualidad, el liderazgo, la educación, están todos, la televisión, bajo influencia de los rudimentos del mundo. Por lo tanto, hay que estar muy atento, muy vigilante a entender de qué manera yo estoy siendo afectados, mi pensamiento, mi corazón, si son efectos de un sincretismo entre el mundo y la Biblia, o realmente estoy guardando la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Voy con esto. Esto está tremendamente vigente hoy día para nosotros. Veamos un par de puntos más. A ver, para ir terminando. Algunos contenidos generales. ¿Ven el PowerPoint, cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Entonces, ¿cuál fue el contenido general? Y es que esta carta fue para los colosenses, y lo es para nosotros, una presentación de Cristo en su función de Señor del universo, un curios que reclama la preeminencia en la vida de todos los creyentes. Recuerden que estudiamos en los Filipenses el concepto de curios. Curio no es más que decir Señor en griego, pero ese concepto no es el Señor Juan de la esquina, ¿cierto? Sino es Señor en el sentido de regente, de gobernador de todo el universo. Eso significa curios, eso significa Señor, un regente, un gobernador de todo el universo. Y Cristo tiene ese título, el curios, el regente, el gobernador de todo el universo. Entonces esta carta es una presentación de Cristo en su función del Señor del universo, el creador por lo cual se crearon todas las cosas, y que este Señor reclama la preeminencia en la vida de todos los creyentes. Este Señor quiere ser Señor de cada uno de nosotros, y quiere ser el primero, y quiere ser el único Señor de nuestra vida. Eso es el contenido general de esta carta. Si podemos decir, ¿qué nos enseña Colosenses? Nos enseña que Cristo es el Señor del universo y que Él quiere ser el Señor de nuestra vida. ¿Ya? Eso a modo general. También vamos a destacar la siguiente pregunta.
¿De qué forma? Y esta pregunta tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿De qué forma Colosenses nos ayuda en nuestra vida cristiana? ¿De qué forma nos ayuda esta carta en nuestra vida cristiana? En dos formas. Hay más, pero quiero compartir dos. Una, primero nos ayuda a discernir el intento de la cultura de este mundo de reemplazar a Cristo por otro ídolo. ¿Ya? La cultura de este mundo intenta por muchos medios, de manera muy sabia, muy sigilosa, que reemplacemos a Cristo por otra cosa. Que saquemos a Cristo como nuestro Señor y lo pongamos por debajo de otras cosas. La cultura de la educación hoy día, y yo como profesional de la educación, trabajo en un colegio, yo veo las leyes educativas y todas ellas nos van intentando poner la educación por sobre la plenitud de Cristo. Los recursos económicos por sobre la plenitud de Cristo. El mundo nos está diciendo que sigamos otros ídolos, como la educación, como el dinero, como la fama, como, qué sé yo, el confort, la comodidad de ser de clase media chilena, y todos esos beneficios que el mundo y la televisión normalmente están ahí atrayéndonos, ¿cierto? ¿Qué mejor que ser un emprendedor de clase media chilena que tiene asegurado su triunfo y tiene fama y tiene prestigio dentro de los hombres? Lo cual no es malo, pero cuidado cuando todas esas tentaciones en la cultura actual empiezan a transformarse como el propósito de nuestra vida. Eso significa que se van transformando en un ídolo. También nos ayuda a rechazar cualquier idea que intente suplementar o complementar la necesidad de Cristo como Salvador y Señor. Aquí todos estamos en esta tentación, sobre todo los que somos más jóvenes, ¿cierto? Y aquí comparto con ustedes y mis hermanos, sobre todo los hermanos más jóvenes que están estudiando. Se han dado cuenta que a veces en las decisiones, en las diferentes épocas, tenemos la tentación de responder qué es lo que nos va a permitir vivir esta vida dignamente. ¿Ya? Esa pregunta es muy importante. En diferentes épocas de nuestras vidas, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, adultos, ancianos, está esta pregunta. ¿Qué es lo que nos va a permitir vivir esta vida dignamente? Cuando somos jóvenes, creemos que nos va a permitir vivir esta vida dignamente los amigos. Después, cuando un poquito más adultos, creemos que va a ser sacar una carrera universitaria. Después, cuando salimos de la carrera universitaria, creemos que vivir una vida dignamente nos va a permitir un buen trabajo con un buen sueldo. Y después, cuando tenemos un buen trabajo con un buen sueldo, probablemente va a ser otro tipo de proyecto, una empresa, para ser reconocido, ¿cierto? Y tener una vida dignamente y asegurar en alguna medida mi situación financiera. Y siempre estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué nos permite vivir esta vida dignamente? Y cuando tú o yo respondemos que nos permite vivir una vida dignamente una carrera universitaria, has confundido o has desplazado a Cristo de la plenitud del Señor de tu vida por una carrera universitaria. Oye, hermano Antonio, que grave. Podríamos ser graves en ese sentido, pero lo que está en el corazón nuestro, yo lo digo desde mi corazón, analizando mi corazón, no el suyo, por supuesto, porque no, imposible, pero yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, yo creía firmemente que una carrera profesional me iba a dar dignidad, me iba a dar prestigio, me iba a dar seguridad. Y a veces los padres decimos, oye, si no estudias una carrera universitaria te va a ir mal en la vida. ¿Será eso enseñar la plenitud de Cristo? Ahora, esto tampoco lo podemos llevar al otro extremo y decir que estudiar una carrera universitaria es pecaminoso. Por supuesto que no, hay que hacerlo.
y debemos estudiar y ser los mejores en cuanto al estudio, o estudiar buscando, ¿cierto?, un servicio que bendiga al otro, pero lo que me refiero es que a veces creemos, por medio de la enseñanza del mundo, que diferentes aspectos de esta vida son los que nos dan dignidad y seguridad en esta vida. Cuando el Evangelio nos va a decir que todas estas cosas son pasajeras y que al final realmente lo que otorga dignidad, plenitud, seguridad en nuestra vida es tener a Cristo en nuestros corazones. Absolutamente nada más. Tú puedes ser un postdoctor, tener 3 postdoctorados, pero eso no te da dignidad a la luz del Evangelio. Tú puedes tener una empresa exitosa, pero eso no te da dignidad a la luz del Evangelio. Tú puedes tener una gran familia, pero eso no te da dignidad a la luz del Evangelio. Te va a dar dignidad a la luz de los hombres, pero no a la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que te hace digno a la luz del Evangelio? Que tú vivas en una relación plena con Cristo el Señor, y que Él sea el Señor de tu vida, sea el Señor de tu mundo, y que la preeminencia de Cristo esté siempre en tu familia, en tu vida, y que todo tú lo pongas a los pies de Cristo. Eso es lo que habla el libro de Colosenses, y que tú guardes esa enseñanza y no la mezcles con los rudimentos del mundo. No la cambies, no la suplementes. No creas que siendo un evangélico, pero también siendo un gran profesional, esas dos cosas mezcladas te dan la dignidad que tú tienes. Solo Cristo, solo tu relación con Él te da verdadera dignidad y seguridad en esta vida. Nada que el mundo te diga que tiene valor, tiene valor. Hoy día el mundo dice que educarte tiene valor, no tiene valor. El mundo te dice que ser un gran emprendedor tiene valor, no tiene valor para el Evangelio. Te va tentando con muchas cosas, prestigio, dinero, pero nada de eso tiene valor a la luz del Evangelio. Repito, no podemos malentender esto al creer que no tenemos que hacer esas cosas o no podemos hacer esas cosas, no. Pero la diferencia es que tú las hagas siempre poniéndolos a los pies de Cristo. Si tenemos una gran empresa y el Señor nos bendijo con recursos, tiene que estar a los pies de Cristo. Si nos bendijo con una gran familia, tiene que estar a los pies de Cristo. Si nos bendijo con un gran ministerio, tiene que estar a los pies de Cristo. Si nos bendijo con una gran educación, hay varios jóvenes que están en la universidad, alabado sea el Señor, pero tiene que estar a los pies de Cristo, porque eso no se puede transformar en un suplemento de mi vida cristiana, sino que Cristo sea preeminente, sea gobernador de nuestra vida, y esa es la enseñanza del libro de Colosenses, tener cuidado con los rudimentos del mundo que van influenciando en la iglesia y van creyendo que al final nuestra ética no tiene que ver con la gracia del Señor, sino que hay que hacer algunos ritos, algunos preceptos, o no tiene que ver con la necesidad de recurrir a los pies de Cristo, sino también yo puedo ser feliz, no sé, con algunos recursos o con algunos proyectos de vida. Colosenses va a decir eso, ¿cierto? Lo único preeminente en la vida del cristiano es estar en Cristo. Todo lo demás es efímero, es de este mundo, es pasajero, por lo tanto no debiera tener ninguna preeminencia. Al final todas esas cosas debiéramos usarlas para bendecir el nombre de Cristo. Si tengo un trabajo, tengo que usarlo para la gloria de Dios. Si tengo una gran familia, tengo que usarla para la gloria de Dios. Si tengo una educación que Dios me dio, excelente hermano, tengo que usarlo para la gloria de Dios. Porque al final todo eso son cosas que Dios da para bendecir su iglesia, para redimirlas para la gloria de Cristo. Si soy dueña de casa, tengo que hacer esa labor, no como me dice este mundo, sino redimirla para la gloria de Dios. Todas las labores son para la gloria de Dios. Por lo tanto, repito esto, el llamado de la iglesia en Colosas es a no mezclarse con filosofías de este mundo, a no caer en ritualismos religiosos, a una religión vacía,
sino a preservar, a guardar el conocimiento de Cristo para que Él sea el Señor en todo, en toda nuestra vida y en todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Así que eso es muy importante. Quise poner estas 4 clarificaciones porque ustedes van a leer estos 4 capítulos y se van a dar cuenta de que por qué Pablo habla sobre el conocimiento pleno, por qué el apóstol Pablo habla sobre la plenitud de Cristo. Habla sobre la plenitud de Cristo porque hay gente que está enseñando que Cristo no es pleno, sino que le hacen falta otras cosas. No, pues tenemos que preservar la plenitud de Cristo. Y otras cosas que habla sobre la vida que realmente agrada a Dios, sobre no engañarnos con las filosofías de este mundo, habla sobre los deberes sociales que tiene una nueva vida, y lo que respecta a una verdadera vida espiritual en Cristo Jesús, que no tiene que ver con una religión judía o algo que se le parezca. Así que eso, mis hermanos, principalmente, que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde a entender que estamos en medio de la vida de la iglesia, estamos ahí en medio de la lucha, igual que los colosenses, igual que los corintios, igual que los efesios, tratando de preservar el evangelio, de luchar contra nosotros mismos, con nuestro orgullo, con nuestra pereza espiritual, con nuestras mañas, con nuestras propias visiones del evangelio, porque son diferentes a las visiones del otro hermano, y yo quiero ganar, y el otro hermano también quiere ganar, entonces vamos a ver ahí quién gana, o luchando contra este mundo, porque este mundo a veces nos empieza a influenciar y somos más carnales que espirituales. Estamos ahí en la lucha. Así que damos a Dios las gracias por este libro, para que el Señor nos ayude, ayude a discernir, a guardar la preeminencia de Cristo, hermano. Así que les animo en el nombre del Señor para que estudien Colosenses. Si necesitan ayuda, aquí hay varios hermanos que están estudiando la palabra del Señor, hay harto material. Si necesitan algún libro, algo, nos juntamos, compartimos para que vayamos estudiando la palabra del Señor. Así que esperamos nomás que este libro bendiga sus vidas, las de sus familias, y nos sirva a nosotros como iglesia a entender nuestra misma dinámica, a entender por qué somos como somos. Somos una iglesia igual que el Nuevo Testamento, luchando, perseverando en la gracia del Señor, con muchas victorias, pero también a veces con algunas derrotas, pero la gracia del Señor siempre es más que nuestro pecado, es más que nuestra pecaminosidad. La gracia del Señor siempre abunda para sus hijos, así que alegría en el corazón tenemos. Vamos a entregar este servicio a nuestro pastor para que él pueda en alguna medida redondear esto, ir resumiendo algunas situaciones. Sin duda hay enseñanzas para nosotros, que va a haber alguna palabra de bendición y también obviamente la bendición del Señor para este servicio. No sé si mi pastor no escucha bien y puede cerrar este servicio con algunas palabras de bendición. Ahí sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, primeramente agradecer al Señor por todo lo que hemos recibido y que el Señor ha aclarado tantas cosas tan importantes en nuestra vida. Y por ello agradecer también a nuestro hermano Antonio, quien nos ha enseñado respecto a eso. Siga el Señor dándole esta gracia y a todos nosotros para poder aprender de su palabra bendita. Y quiero leer dos versículos de esta misma carta que ha sido tan profunda para todos nosotros y nos muestra en el capítulo 3 los versículos 1 y 2. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta es la enseñanza profunda
de toda esta carta es mirar a Cristo el Señor como Dios ha tomado a nuestro hermano para explicarnos. Permita el Señor que tengamos interés y ya desde este domingo vamos a ir aprendiendo el otro contexto de lo que significa cada enseñanza, cada versículo, y vamos a ir viendo todas estas maravillas que serán de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Espero que el Señor les bendiga mucho y el Señor nos siga dando esta gracia. Ahora vamos a rogar al Señor la bendición. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora hemos disfrutado de estas bendiciones de escuchar su bendita palabra. Tú has tomado a tu Hijo, Señor, para enseñarnos todos estos conceptos hermosos y tener una claridad, Padre, para poder estudiar esta carta que hoy día en su voluntad usted le ha permitido que estudiemos. Te rogamos que nos abra entendimiento, nos dé memoria también, Señor, para recordar todas estas cosas. Yo te ruego por todos nuestros hermanos que están en esta hora con este deseo de aprender. Tú les bendigas a ellos, bendiga sus hogares, su familia, y todos tengamos este deseo de buscar las cosas de arriba. Te ruego, Señor, que tú nos bendiga a todos y bendiga a nuestros hermanos que están afectados en su salud. Hagas tu misericordia, como esa gran cantidad de siervos tuyos también que están afectados. Padre mío, una vez más te rogamos por ellos, que hagas misericordia con todo tu pueblo. Ruego ahora, Señor, que tú nos despidas con su santa bendición. Te la ruego en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermano.